Las nuevas medidas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la imposición de aranceles del 50% al acero y al aluminio, que también impactaría a México, es una medida injusta, insostenible y también sin sustento legal. Así lo concluye hoy la presidenta Claudia Sheinbaum en esta conferencia presidencial. Lo que dice la mandataria mexicana es que, bueno, pues buscarán que se tenga un acuerdo, que se llegue a un arreglo para que, pues al menos en el caso de México, no, este impacto no sea tan grave, y en caso de que no se llegue a ningún acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, pues entonces México la próxima semana estaría anunciando algunas medidas, sobre todo lo que dice la presidenta, estas medidas serían de protección al empleo para las y los mexicanos y también de protección para las empresas de esta industria del acero y del aluminio, porque dice la mandataria mexicana no serían medidas de ojo por ojo o de venganza. Lo que dice la presidenta es que este tipo de cuestiones son para una protección, porque sí en efecto estaría impactando gravemente a lo que es esta industria en México. Lo que dice la mandataria es que además, bueno, pues es una cuestión que no tiene sustento legal porque existe un tratado comercial, además, entre México y Estados Unidos, además de que también es insostenible porque va a encarecer todo. Y bueno, pues dice la presidenta que es injusta, sobre todo porque México no sería en todo caso quien exporte menos, sino bueno, lo que dice la presidenta es que en todo caso lo que hace es que importa más de lo que se produce en Estados Unidos, por lo tanto, bueno, pues consideran que no tiene mucho sentido este tipo de medidas. Lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum es que también van a tener reuniones con las cámaras de esta industria aquí en nuestro país, y es el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien va a sostener encuentros también con funcionarios estadounidenses, con sus pares, para poder hablar de este tema y buscar una nueva negociación a toda la serie de temas que ya Estados Unidos ha buscado imponer al mundo, pero también y en específico a México en algunos casos, como fue en un principio el tema de la seguridad. Dice la presidenta que si es una cuestión precisamente en este aspecto, pues la propia vocera de la Casa Blanca y en las últimas horas pues se refirió aquí hay una buena colaboración con México y que se han mejorado muchas cuestiones que tienen que ver con la seguridad, por lo tanto, pues consideran que pues no tiene mucho argumento este tipo de medidas por parte de Donald Trump, que insiste, es al mundo entero, pero por supuesto que también impacta a México. Por cierto, otra medida que se ha anunciado, aunque no se ha especificado que esto pueda afectar a México, es el tema de restricciones a medidas de restricciones de visas a funcionarios mexicanos que hayan propiciado el tema de la explotación a médicos cubanos. Así es como lo anuncia ayer el gobierno de Estados Unidos, y la presidenta en primera instancia, bueno, pues también lo que dice es que todavía no tienen una especificación de que a México pudiera estar afectado por ese tipo de situaciones, sobre todo porque se hablaba en primera instancia de funcionarios centroamericanos. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que en todo caso de que sí, en efecto, México esté dentro de estas medidas, pues nuestro país o su gobierno es el que tiene que imponer las políticas públicas, es el que tiene que decidir sobre este tipo de cuestiones de contratación de médicos cubanos, porque bueno, pues dice que hay coordinación y colaboración, pero no subordinación. Específicamente también en lo relacionado a este tema, es México quien tiene que tomar esas determinaciones en torno a los contratos. Se refirió a la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que fue quien hizo este tipo de contratos durante la pandemia de COVID-19, porque no había suficientes médicos que atendieran sobre todo en cuestiones especializadas, y que después se mantuvo este tipo de contratos precisamente porque hay lugares alejados en México en donde no hay la suficiente cantidad de médicos especialistas, y que o a lo mejor no quieren acudir también por cuestiones de seguridad, y bueno, pues son algunos de estos médicos cubanos a quienes trasladan hasta estos puntos para que den esa atención médica. Lo que dice la presidenta es que además tampoco es un trabajo forzado o explotación, porque bueno, pues se habla de un contrato que tiene en este caso México con Cuba a nivel gobiernos, y bueno, pues a partir de eso van a esperar a que Estados Unidos les pueda especificar si México está dentro de estas determinaciones, de estas medidas nuevas de Estados Unidos, y si no, bueno, pues de todas maneras la presidenta ya dejó clara la postura también, además de una historia en torno a la relación que tiene México y Cuba, porque incluso México, dice la presidenta, ha sido el único país que ha votado en contra del bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Finalmente, también otro tema relevante aquí en la conferencia en Palacio Nacional, pues es el asunto de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que mantienen su plantón aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum hoy asegura que no va a utilizar ni a policías ni a la Guardia Nacional para desalojarlos, pese a las grandes pérdidas que se han mantenido aquí en el centro de la Ciudad de México por este tipo de protestas. Y al mismo tiempo la presidenta asegura que para su gobierno es difícil, es muy difícil cumplir con la medida o con lo que están solicitando la disidencia magisterial en torno a la abrogación de la ley del ISSSTE
de 2007. Así es que en ese punto, bueno, pues dice la presidenta, no se va a usar la fuerza pública y al mismo tiempo tampoco se puede atender las peticiones que tiene la CENTE, y la CENTE asegura que no se van a mover de esta solicitud de la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007. Y en ese punto lo que dice la presidenta, lo único que se puede mantener y que se debe prevalecer es el diálogo, y así es como lo asegura este día. También pide que se espere a ver qué determinaciones toma la coordinadora cuando regrese con una resolución después de tocar las bases en asambleas locales, y bueno, pues a partir de eso la mandataria mexicana veremos si toma una decisión en torno a este plantón o si la CENTE mismo lo hace, y bueno, pues veremos cuál será la conclusión de este tipo de protesta, donde no se encuentra un punto en el que puedan llegar a un acuerdo, porque de ninguno de los dos lados han mencionado se van a mover de su postura. Estos fueron algunos de los temas principales aquí en la conferencia en Palacio Nacional. Para Proceso, Dalila Escobar.